Bueno, primero quiero dar un agradecimiento a don Román Navarro, a don Luis Fallas por invitarme como panelista y por invitarme a participar de este seminario donde realmente he salido muy enriquecido con las charlas de todos los que han desfilado por esta mesa. Para entrar en materia, un poco recogiendo esas experiencias de lo que fue la discusión de la ley, del reglamento, con un montón de personas que desde acá veo, y las mismas discusiones de toda esta semana, se da uno cuenta que con la promulgación de la ley reguladora de la investigación biomédica 9234 y su reglamento, no termina la polémica sobre si el balance del debate legislativo fue balanceado o no, sobre si el producto legislativo en términos de calidad es el mejor, sobre si hay un montón de defectos en la ley y si eso afecta la legitimidad de la ley, la legitimidad entendida como el sentimiento de que debe ser aplicado porque es algo bueno para todos. Eso es algo que se ha discutido permanentemente. El momento oportuno para entrar, por ejemplo, en un proceso de discusión de reforma de la ley. Algunos piensan que hay que hacerlo ya de una vez. Sobre eso me atreveré a hacer alguna consideración personal más adelante. Antes de entrar en el tema, me parece necesario hacer una introducción de aspectos generales para preparar el terreno para enjuiciar propiamente los artículos de la ley que regulan la compensación por daños. Todas esas discusiones que se han manifestado tienen que ver con si existe un consenso o una unanimidad, sobre esos defectos concretos o lo que la ley debía regular, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también existe un consenso, aunque no unanimidad, en que la ley ha posibilitado no solamente el resurgimiento de las actividades científicas, sino el fortalecimiento de las competencias científicas de los investigadores nacionales y, sin duda alguna, el consenso de que la investigación científica es necesaria. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, así como, y hago mía la expresión de quien me antecede, el derecho penal es materia odiosa, así se conoce, ¿verdad? De lo que yo voy a hablar es una materia también un poco grata, ¿verdad? Tenemos que imaginarnos el peor escenario cuando en el marco de una investigación alguien sufre daños. La investigación sale mal y hay que compensarle. Entonces no quiero que se dé la idea, la sensación, además tengo que evaluar también la eficacia operativa, o sea, tengo que tratar de enjuiciar si las normas que están en la ley realmente están bien diseñadas, si son bien hechas. Entonces no quiero que se genere la impresión de que estoy o en contra de la ley o de que estoy en contra de la investigación, pero es un poco la naturaleza, la orientación que tiene la exposición que me corresponde. Otro elemento importante es que el esfuerzo que me corresponde es de alguna manera o es bastante especulativo. Y es especulativo porque en Costa Rica sobre la ley de investigación biomédica no existe a la fecha ni doctrina nacional, ni jurisprudencia, ni en materia penal, ni en materia civil, ¿verdad? Y apenas hay una incipiente pronunciamiento de parte del CONIS, pero no existen otros entes administrativos fuertes que hayan dictado pronunciamientos, llámese Procuraduría General de la República, por ejemplo, o otras instancias como la SUGEGE o los mismos el INS o otras aseguradoras privadas que podrían eventualmente llegar a dictar pronunciamientos en la aplicación de consultas concretas o ante casos concretos o consultas generales que pudieran enriquecer una base de datos y de información para hacer análisis. También es importante señalar que eso obliga a realizar un análisis extrapolando datos a partir de situaciones tan extrañas a la materia como lo que es el robo de un vehículo en el parqueo de un centro comercial, hasta hipótesis más parecidas
como la compensación por daños que se engendran en situaciones de responsabilidad médica en centros asistenciales públicos u hospitales de clínicas privadas. Pero sí hay que hacer, insisto, un ejercicio especulativo. ¿Cómo es que funciona esto? Izquierda y derecha. Pero así. Ok. La compensación por daños y las pólizas en realidad en la ley están reguladas solamente en 3 artículos, el 30, el 31 y el 53J. Eso no puede llamarnos a engaño en el sentido de que el análisis es pequeño, corto o liviano, ¿verdad? Todo lo contrario. Más bien esa simplicidad con la que está regulado obliga a ampliar el análisis de la ley, porque la ley no puede ser analizada como una pieza separada, sino que tiene que ser analizada sistemáticamente dentro como una pieza más del ordenamiento jurídico y precisamente que debe ser integrada a la hora de la solución de controversias con todos los instrumentos del ordenamiento jurídico. Tema adicional, ¿cuáles? Bueno, todos, porque aquí estamos hablando, y lo vamos a ver con más detalle ahora, de todos los tipos de responsabilidad posible, tanto pública como privada, que es precisamente la administrativa, la civil común, del derecho común, ¿verdad? Y una mezcla que hay ahí de responsabilidades objetivas y subjetivas, que vamos a verlas con detalle de qué estoy hablando. Quiero iniciar la exposición ya, poner los pies sobre la tierra, entrar en materia con algunas preguntas que me parecen interesantes. ¿Qué es lo que debe interesarnos desde el punto de vista jurídico y cómo puede enfrentar metodológicamente un juez, un árbitro, que sobre eso también tengo mis consideraciones muy particulares, o un funcionario administrativo resolviendo una controversia de daños y perjuicios por un conflicto de esta naturaleza? La investigación con seres humanos es una actividad lícita y merecedora de tutela. Además, resuelve también algunas, para mí, preguntas que se han estado generando acá de gente que está a favor y en contra todavía. ¿Es una actividad lícita y merecedora de tutela? Bueno, la respuesta es sí. Es sí, es legal y está regulada y supervisada por el Estado. ¿Y por qué? ¿Por qué es lícita y merecedora de tutela? Bueno, porque tiene relevancia jurídica. Eso quiere decir que afecta a intereses humanos. ¿Y se trata de una actividad socialmente deseable? Sí, sí lo es. Sí lo es socialmente deseable. Bueno, ¿y por qué? Bueno, y aquí tenemos las respuestas, abundan, ¿verdad? Sabemos que se mejora la calidad de vida de las personas, se desarrollan mejores medicamentos, mejores técnicas, mejores dispositivos, terapias, etcétera, etcétera. Entonces, sí es socialmente deseable. No voy a profundizar en eso. Esta actividad es inocua, o sea, es inofensiva, no genera ningún peligro. Aquí ya empezamos a ir en la ruta que quiero. No, en realidad sí se trata de una actividad riesgosa. Precisamente por eso está regulada y tiene ciertos recaudos especiales. Y otra gran pregunta, una pregunta que es muy polémica. ¿Se trata de una actividad totalmente altruista? No, no lo es. Detrás hay intereses económicos muy, muy fuertes. Hay un negocio, ¿verdad? El tema aquí es que yo no veo por qué eso tenga que ser mal visto o satanizado, ¿verdad? Que es parte de lo que no ha sido suficientemente bien ponderado en el debate en este país. Hoy precisamente en las charlas de la mañana, en la segunda creo, precisamente se hablaba de cómo la necesidad de la intervención privada para acarrear fondos, traer fondos, y como en los países más desarrollados precisamente hay una fuerte presencia del sector privado que posibilita investigación de calidad. Ahora, yo sí hago rápidamente, eso no lo tenía tanto en el tintero, pero sí lo voy a decir rápidamente. Sí me preocupa, vamos a ver, el derecho tiene siempre una tensión, entre los derechos y la libertad o el exceso de libertad o la arbitrariedad, ¿verdad? Hay que lograr ese equilibrio entre extremos que están siempre en tensión, y hay que usar también adecuadamente ciertas categorías del derecho. Me tienta demasiado tener al compañero de materia penal a la par. Hay un economista que ganó un premio Nobel por desarrollar un modelo para optimizar la gestión de las prisiones. Entonces hizo un sistema
¿cómo se llama esto? De uniones público-privadas, ¿verdad? Lo que hace básicamente es permitir que el Estado haga uniones con empresas privadas para que les administren las prisiones. Uno no podría pensar que uno tiene un sistema penal muy eficiente y eficaz, que es un principio ahí de la administración pública, porque genera muchas condenas, ¿verdad? Porque todo el que va a un proceso penal es condenado y además obtiene la prisión más alta. Y nosotros tenemos un problema de sobrepoblación carcelaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué resulta? Que como tenemos un problema de sobrepoblación carcelaria, hacemos prisiones más grandotas y entonces podemos meterlos ahí a todos. Eso no habla precisamente de la eficiencia de un sistema penal. Entonces, a mí me preocupa cuando importamos ciertas categorías de ciertas materias jurídicas, como por ejemplo la contratación administrativa, y queremos ser eficientes y eficaces en una determinada materia. No necesariamente. Ayer el profesor español hablaba de que en el derecho debe existir un principio de ponderación. No siempre en todas las materias aplican los mismos principios. En una materia como esta, no necesariamente es la eficiencia o la eficacia en la negociación, ¿verdad? Aquí debe prevalecer los derechos de los participantes, el valor de los derechos humanos y otro tipo de cosas. Entonces me preocupa que se mezclen ahí en la política legislativa principios extraños a la materia. Llamo eso. O sea, aquí el principio fundamental debe ser los derechos humanos, no el principio de eficiencia y eficacia, que eso es un enano de otro cuento. En síntesis, sí me parece importante que la investigación biomédica en salud es una actividad lícita y socialmente deseable, pero riesgosa, por lo que se justifica que aquellos que se benefician económicamente asuman la carga de la compensación por los daños y perjuicios que ocasionen. Y antes de que me pregunten y me digan, se le olvidó la parte ética, no, la parte ética no se puede definir a priori. Cada proyecto tendrá que ser evaluado y será ético en la medida de que cumpla con lo que la legislación y bueno, ya todo el mundo conoce, Helsinki, todas estas legislaciones particulares de orden más bien profesional prescriben que deben cumplir y que cumplan con los controles adecuados. A priori no puede decirse, pero obviamente debe ser ética. No hay buena ciencia si no es ética. Acá, a base de estas preguntas, he establecido o he metido la investigación biomédica, este concepto de investigación biomédica, dentro del concepto tradicional de lo que es la teoría del riesgo. La teoría del riesgo es un parámetro para establecer la responsabilidad objetiva de ciertas actividades que tienen estas características. Y de esta forma, con la vía de responsabilidad objetiva, encontramos una forma en la cual se allana el camino para que aquellos damnificados o aquellas víctimas por este tipo de actividades puedan facilitársele el camino a las indemnizaciones. Por ejemplo, y además la ventaja es que esta responsabilidad objetiva sirve tanto para, independientemente de cabeza de quién esté la actividad, si es pública o es privado. Es el ejemplo fundamental de la responsabilidad objetiva, pero no es el único. Toda la administración pública tiene responsabilidad objetiva y sus criterios de imputación pueden ser diferentes. Ahora vamos a ver qué es eso de los criterios de imputación. Esta perorata que a alguien le puede parecer un poco cansina, para mi gusto está en el corazón realmente de un sistema ético de investigación. ¿Y por qué digo esto? Porque solo un sistema robusto, eficiente y eficaz de indemnización pecuniaria garantiza la dimensión ética del sistema. Más bien, que la dimensión ética del sistema no se reduzca a un mero discurso, con una burocracia legitimadora sin ningún valor frente a un sujeto concreto que sufre un daño. Cuando se materializa un daño en una persona, la capacidad del sistema de indemnizarlo de forma oportuna, integral y plena, o de no hacerlo, va a marcar la diferencia. Eso es fundamental. Un sistema de pólizas que puedan ejecutarse rápidamente y que se realicen, que además sean sustanciales, o que en caso de tener que discutir el asunto en la vía judicial provea al damnificado garantías calificadas, tales como la instauración de regímenes de responsabilidad sin culpa o culpa presunta, sigo en el tema de la responsabilidad objetiva, con el crecimiento de un elenco de daños indemnizables o el incremento del importe económico de las condenas, así como el tema de la inversión de la carga de la prueba, entre otras ventajas procesales, son garantías que van a ir a favor del damnificado, pero de manera efectiva, ¿verdad? De lo contrario, usted lo que ha hecho es tener un montón de declaraciones sin sentido.
Si usted tiene un sistema jurídico que cuando tiene una persona que ha sido damnificada, que ha sido lastimado, lo manda a un juicio de 15 años y puede que muera en el transcurso del juicio antes de obtener una condenatoria favorable, o que es tan oneroso que no puede accesar a los sistemas de justicia, o que simplemente es tan complicado y que tiene él que probar. El tema de la inversión de la carga de la prueba es eso. ¿Quién debe probar? Normalmente en el derecho, si yo alego, me incumbe probar lo que alego. La inversión de la carga de la prueba lo que dice es que yo alego una situación y al otro, partiendo de un sistema, digamos, proteccionista, al otro le incumbe probar o desdecir lo que yo estoy mencionando. Eso en realidad no es tan extraño, ¿verdad? Por ejemplo, en materia ambiental es muy común. Aquí, en materia, por ejemplo, de lo que es eso está contemplado en los accidentes biotecnológicos por la ley de energía nuclear para usos pacíficos. Los que sean dentistas aquí tienen que conocer algo de eso, que les dan una charla periódicamente y todo esto. Entonces, eso ya existe en Costa Rica, ya existe y eso es común. Podría mencionar otros ejemplos, pero para el caso no, me parece que son suficientes. Si uno no tiene eso, y el tiempo de verdad que es imponderable. Apenas voy por la introducción. Bueno, el tema de los grandes ámbitos de la responsabilidad, bueno, básicamente está el derecho civil, ¿verdad? El derecho privado. En el derecho civil, lo que les comentaba es que el criterio de imputación es fundamentalmente subjetivo. Ahí importa evaluar la culpa de las personas de las que se alega han cometido un daño. La culpa va por el tema de la culpa, la negligencia, la imprudencia, la impericia, el dolo, ¿verdad? Y se exige probar esas situaciones. En el caso de los regímenes de la administración pública, como ya he adelantado, en realidad pueden haber dos: la contractual, que ahora no nos interesa, y la extracontractual. La extracontractual es normalmente la culpa que nos va a importar a nosotros cuando estamos enfrentando una situación de culpa clínica o de médica en un hospital, o de culpa por un tema de investigación. El consentimiento informado no es un contrato, no es un contrato donde A se compromete con B y le dice yo le permito a usted que me haga tal cosa y le exonero de responsabilidad salvo que pase tal y tal otra, ¿verdad? Entonces aquí vamos a estar hablando siempre de responsabilidad extracontractual, que responde al principio de non laedere. Eso es básicamente el principio de no dañar a los otros. También, como señalaba, hay un gran ámbito de la responsabilidad extracontractual que se encuentra en el principio de la teoría del riesgo. Estos son criterios de imputación, básicamente. Esto es importante porque es uno de los elementos, contar con un criterio de imputación es necesario para que un juez o un encargado, un operador del derecho pueda atribuirle a usted una indemnización eventualmente. La responsabilidad civil tiene una serie de funciones. Lo fundamental que busca un sistema fuerte de responsabilidad civil es que la persona que ha sido damnificada o la víctima, una vez que se le ha dado la indemnización, llegue a estar en una situación al menos equivalente o análoga al status quo en el que se encontraría de no haber acaecido el evento dañoso. Eso implica una operación mental que debe realizar el operador jurídico, el juez, ya les he dicho, el árbitro, si se somete a un proceso de esta naturaleza, arbitral o conciliatorio, o el funcionario público, si se está resolviendo en una sede administrativa, que debe ponderar cuál es la situación en la que se encontraría este sujeto si no hubiera sufrido este daño, ¿verdad? Ahí pues están obviamente los daños económicos, que son en el que puede realmente aplicarse este principio con total integridad, ¿verdad? En los daños corporales, en los daños físicos, eso es imposible. Quien sufre la pérdida de una pierna o desarrolla un cáncer, ¿verdad?, a raíz de una situación o un intenso dolor, pues el dolor obviamente no tiene precio, ¿verdad? Entonces, en esos casos, la compensación por daños lo que
el papel que juega es el de una satisfacción sustitutiva. En ese sentido, pues lo que busca la compensación son dos cosas. Básicamente, en un primer momento, lo que se persigue es que el damnificado cuente con los medios necesarios que requiere para atender sus necesidades. ¿Cuáles? Bueno, las que esté necesitando, los medicamentos, la provisión, porque está incapacitado, etcétera, etcétera. Y de otro, envía un mensaje al sistema. El mensaje de que la lesión sufrida no es irrelevante para el sistema jurídico, ni para la sociedad. El principio de reparación integral del daño trata de indemnizar todos los daños irrogados al damnificado, pero únicamente aquellos que causalmente estén relacionados con el hecho atribuido al responsable. Yo creo que ahí, anclados a ese principio romano del derecho civil, posiblemente nosotros la ley nuestra no estaba tan preparada para regular el tema de la responsabilidad tal y como quedó. Y es que cuando he hablado con Fuchs, con el doctor Jorge Quesada, con algunos, bueno, no voy a, después me hago responsable a otros de las consideraciones propias, pero hablando con algunas personas que tienen mucha experiencia en esto, me relataban que antes incluso de la ley, a los que participaban en una investigación estaban como muy pendientes con sus médicos, ¿verdad? Y que de repente le decían, vean, me duele la cabeza, o me caí de una bicicleta y me quebré, o lo que fuera, ¿verdad? Y entonces podían recibir algunos auxilios, incluso no relacionados con la investigación, ¿verdad? Una buena atención. Ahora la ley exige, en una buena teoría clásica del derecho civil de cuño romano, que únicamente sean indemnizados por aquello estrictamente relacionado con la ocurrencia de la investigación, ¿verdad? Entonces eso ahí, pues uno se pregunta si la legislación debió de haber como entrevistado efectivamente más a la gente, preguntarles, mira, ¿esto cómo opera, verdad? Y no anclarse tanto a los principios clásicos de nuestra legislación y haber sido más abierta. Eso no quiere decir que no se pueda, porque precisamente a diferencia de la legislación penal, que es típica y que solamente se maneja dentro de cánones muy estrictos, hay un concepto de dispersión del daño, donde el juez puede apreciar discrecionalmente una serie de elementos para otorgar las indemnizaciones. Las indemnizaciones deben ser oportunas, integrales y plenas, de tal forma que también debe apreciarse el valor del dinero y de los bienes en el tiempo. Pero eso nos llevaría a un tema de indemnización que a mí me apasiona, pero ya no tengo tiempo, entonces vamos a brincarme eso. Rápidamente, hay un tema muy interesante donde el derecho penal se encuentra con el civil, que es el de la función punitiva ejemplarizante. En Costa Rica no se ha reconocido, por lo menos normativamente, el tema de los daños punitivos. Los daños punitivos son muy comunes en el derecho anglosajón, es cuando las indemnizaciones son muy altas, para explicarlo de manera muy sencilla, porque quieren castigar al responsable del daño. Aquí se dice más bien que las deben ser bastante racionales, a veces incluso bajas, ínfimas, con el fin simplemente de que el responsable tenga una compensación racional, pero no lucre con su lesión. Qué interesante. Entonces, por eso se le pone precio al daño, incluso a los daños físicos, como decía, incluso a la vida. Es un tema ahí complicado, luego tal vez lo mencionamos. Pero en algunas oportunidades aquí sí se han reconocido jurisprudencialmente, de manera casuística, algunos daños punitivos. Entonces, en esos daños punitivos, insisto, aunque la responsabilidad tiene como función compensar, mientras que si usted quiere castigar a alguien, lo lleva a la vía penal, puede ser que en algunos casos se pueda establecer esos daños punitivos, insisto, de manera excepcional. El daño indemnizable, bueno, hay unas categorías: el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral. El daño moral estamos acostumbrados a que es como aquellos contra el honor y todas estas cosas, pero en realidad el daño moral implica también los daños físicos, ¿verdad? Ahí están contemplados. Las categorías de daño indemnizable, como decía, no son números clausos, de tal forma, o sea, no son una lista cerrada, de tal forma que hay una amplia discrecionalidad del juez para valorarlos. El daño debe probarse, y ahí es donde estamos en un tema complicado, salvo cuando hablamos de sistemas de responsabilidad objetiva, que también hay un tema ahí, hay ciertas defensas.
El concepto de daño indemnizable tiene un componente fáctico que tiene que ver, bueno, debe constatarse una modificación de la realidad. O sea, usted antes tenía 2 piernas y ahora tiene una, y le amputaron la que no era, además. Eso es un tema fundamental. El componente normativo, y es que la ley y la jurisprudencia han desarrollado categorías de daño indemnizable. Y los atributos, bueno, el daño debe ser cierto, no se indemnizan daños eventuales o futuros, con ciertas excepciones. Y aquí respondo a una pregunta directa del auditorio. ¿Qué pasa con los daños futuros? El daño futuro en sí mismo no puede indemnizarse porque es un daño, es un hecho futuro incierto. O sea, yo no puedo decirles, voy a mandar al colegio porque me tienen aquí dando esta charla aburridísima, todo el mundo se está durmiendo, y mientras tanto yo aquí podría ir a comprarme un billete de lotería y ganármelo hoy en la noche. Eso evidentemente es algo improbable, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? O sea, a priori eso no puede, es un peligro, es un daño de peligro, un evento de peligro que no puede ser, es irrelevante para el derecho civil. En el derecho penal sí hay delitos de peligro que son muy importantes, ¿verdad? Que es el tema de las tentativas. Las tentativas no son importantes para el derecho civil, pero existen los daños futuros actuales, que esos sí son diferentes. Por ejemplo, si a raíz de las lesiones, vamos a ver, lo primero es que ese riesgo es una situación de riesgo actual que parte de la agravación de una situación en comparación con un estado de cosas previas. No sé si se escuchó, perdón. El ejemplo es, si a raíz de las lesiones sufridas en su integridad física, el damnificado, que gozaba de un perfecto estado de salud, queda en propensión superior a la del sujeto promedio a desarrollar ciertas enfermedades, ese riesgo de daño futuro es cierto y por tanto indemnizable. La existencia y materialidad de ese daño será patente el día en que el sujeto quiera obtener una póliza de gastos médicos o de vida en la declaración de riesgo y deberá revelarle al asegurador la lesión sufrida y sus consecuencias, lo cual habrá de implicar un incremento en la prima o una exclusión de cobertura por tratarse de una condición preexistente. Entonces, ahí vemos que en realidad sí se trata de una situación real y no de un mero daño futuro no previsible. También está la situación de la persona que efectivamente sufre un daño, por ejemplo, una incapacidad permanente, y entonces sí alega los daños futuros de los salarios que dejará de percibir, que un actuario matemático puede decirlo, así como los gastos por medicamentos que requerirá para atender esa particular condición o padecimiento que se le generó. No sé si queda suficientemente claro. La relación de causalidad, eso es pues un tema, me parece bastante fácil de entender. Uno debe probar que la situación, el desmejoramiento en su salud o aquella condición que se le ha generado tiene una relación directa con el experimento o la ingesta del medicamento o el procedimiento que se le siguió. Ahí, qué sé yo, eso es lo que llamamos el criterio de imputación. Ahí pues se impone, obviamente, hay un juego, ¿verdad? Una constatación que parte de un criterio científico y técnico, y después vamos al tema descriptivo valorativo, donde el operador jurídico tiene que incorporar esos elementos de un peritaje normalmente, ¿verdad? Donde posiblemente usted va a ampliar ese tema, para determinar y valorar si puede conceder la existencia de un daño indemnizable. Las condiciones específicas. Aquí básicamente vamos a hablar de lo que es el perfil subjetivo. Para mí es importante determinar que en la ley hay una enorme cantidad de perfiles subjetivos. Un poco nos lo adelanta el colega penalista, discúlpenlo, soy pésimo para los nombres, pero así como hay que determinar quién es la víctima y quién es el responsable, aquí también los perfiles subjetivos. Por ejemplo, en el caso hay que determinar, en el caso del damnificado, que es un sujeto investigado, o sea, un participante de una investigación. En el caso de la ley de investigación biomédica, un paciente, si fuera responsabilidad clínica, y además que estuvo participando en un protocolo. ¿Qué pasa si yo estoy participando en un protocolo y me dicen que esto es buenísimo para el cáncer, y yo tengo una tía y le digo, mira, tómate esto? ¿Ah? Y se enferma por ese ¿tienen que pagarle es sujeta de la póliza o tienen que pagarle? No, pues eso fue una responsabilidad mía y una responsabilidad de ella tomarse aquello fuera del protocolo si no estaba participando.
Es un tema que tenemos que ver. O sea, su perfil no era el del sujeto investigado. Igual el sujeto responsable, ¿verdad? El perfil subjetivo es el investigador. O, bueno, uno de los que la ley determina para tales efectos. El vínculo jurídico fáctico entre los sujetos, bueno, es que tiene que existir precisamente lo que decía. La tía que se tomó las pastillas no tiene un vínculo jurídico con el investigador porque en ningún momento firmó un consentimiento informado, porque en ningún momento el investigador sabía ni le dio nada, no se estableció ninguna relación entre ellos. No había una relación de supervisión o de responsabilidad de ningún tipo. Y dentro de los criterios, atributos particulares, otra vez vuelvo al tema del 1045 del Código Civil, que establece criterios de responsabilidad objetiva por teoría del riesgo, que ya un poco les dije cuáles son, esas de las actividades socialmente deseables, pero que son peligrosas, que debe cubrir quien se puede beneficiar económicamente de ellas, y el 191 y 194 de la Ley General de la Administración Pública. Para que quede claro, y esto también, por ejemplo, para lo que se ha hablado acá respecto de los SECs, que si tienen ciertos tipos de responsabilidades, y al menos civiles. Dice el 191, que habría que establecerlo respecto de eventuales actos que se les puedan imputar, que solamente son responsables los funcionarios públicos personalmente cuando actúan con dolo o culpa grave, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema interesante. Ahora, si alguien se prueba que actuó con dolo y culpa grave, pues ya podríamos estar en más bien las hipótesis de la investigación indebida, donde podríamos tener un tráfico de influencias o podríamos tener un tipo de actuación distinta, ¿verdad? Que rebasa el tema de la responsabilidad civil propia exclusivamente. Estoy corriendo por el tema del tiempo. Aquí hay un tema interesante que nada más lo voy a mencionar. Hay ciertas reglas, que está asociado a esto, hay ciertas reglas especiales. Hay una cosa que la sala primera ha derivado, que se llama el tema de la responsabilidad civil ex delicto penal. Esas son ciertas reglas especiales para derivar responsabilidad por daños y perjuicios cuando el hecho generador es un delito. Entonces tienen ciertas reglas particulares que habría que aplicar en esos casos. Y aquí vamos a una pregunta que ha martirizado a don Jorge Quesada, el tema de los seguros. ¿Qué pasa con los seguros? ¿Verdad? Ahí estamos hablando de un tema interesante que son los mecanismos de socialización del daño. Propenden a superar ciertas insuficiencias de los esquemas tradicionales. Se diseñan para que la víctima, precisamente lo que señalaba, pueda recibir una prestación reparadora en forma expedita cuando más lo necesita. O sea, que le tenga rápido la plata, sin tener que pasar por un extenso procedimiento previo de declaratoria judicial de responsabilidad civil. Los requisitos o condiciones que el damnificado debe reunir para tener derecho a la prestación suelen ser mucho menos exigentes que las condiciones de la responsabilidad civil, especialmente la subjetiva, la que es de la culpa, cuando uno tiene que probar que lo lastimaron y que fue por culpa, por negligencia, por imprudencia, por dolo. Probar dolo es complicadísimo, ¿verdad? Los sistemas indemnizatorios descritos suelen exonerar al damnificado de la carga probatoria de la culpa. Lo que digo, hay más bien una inversión de la carga de la prueba, razón por la cual en cierto modo podría decirse que se trata de mecanismos objetivos de reparación del daño. Estos mecanismos tienen una particularidad. Aquí se habla de mecanismos de responsabilidad vicaria, en el sentido de que un inocente paga por un pecador. O sea, porque la aseguradora no hizo nada, pero es la que paga, ¿verdad? Entonces, aparte de las ventajas claras, ¿verdad?, de la socialización de riesgos y la ventaja para la víctima de tener rápido el dinero, ¿por qué un inocente debe pagar por un pecador, ¿verdad? Aquí el tema es para que la víctima pueda accionar contra garantes y obtener rápidamente una satisfacción. Ese es el tema de fondo. Queda siempre para el garante, en algunos casos, la posibilidad de actuar contra el causante del daño, pero eso ya es otro tema. Aquí se presentan varias situaciones. Recordemos que he dicho que el principio que regula el tema de la responsabilidad civil, está viendo y me dice, no me ha contestado, es el de la reparación integral del daño.
Entonces siempre va a quedar una hipótesis ahí, en el sentido de que si uno hace efectivo el daño y hay un saldo en descubierto, uno podría demandar por ese saldo en descubierto, ¿verdad? Es la hipótesis más lógica, ¿verdad? Siempre van a ver como defensa el tema de una posible enfrentar una excepción de pago o una excepción de falta de derecho. Igual siempre se las van a meter a uno cuando uno vaya a un juicio, ¿verdad? El juez tendremos que ver cómo se comporta la jurisprudencia, que es una jurisprudencia particular, la jurisprudencia de seguros, ¿verdad? Y a ver qué le van a decir a uno. A ver si los jueces le van a aplicar el principio de reparación integral y le van a subir el monto de la indemnización pactada contractualmente, sobre todo en aquellos casos en los que pueden haber más de un afectado y el reparto de las pólizas pueda ser pequeño, ¿verdad? O, como hemos dicho, como se ha señalado en algún momento, que la idea no es que nadie se enriquezca por el hecho de la lesión, pues que no necesariamente eso pase. Como un elemento importante de esta reflexión para el tema de los SECs, me parece que, sí, ya estoy terminando, de hecho me fue bien con el tiempo, para el tema de los SECs es que deben tener cuidado con las cláusulas chicas de los contratos de seguros, porque vamos a ver, cuando uno va a un juicio hay dos derechos, el derecho de acción, bueno, hay varios derechos, pero me importa rescatar el derecho de acción y el derecho de fondo, digamos, el derecho cobratorio en este caso. El derecho de acción ni se pierde ni se puede negociar. Yo puedo ir tantas veces a un juicio a reclamar lo mismo, aunque lo pierda sucesivamente, como yo quiera, ¿verdad? Y no lo puedo perder, yo no puedo negociar con mi acreedor, ¿verdad? Que no voy a demandarlo. Pero sí puedo negociar la satisfacción del crédito. Yo puedo decir entonces, en un contrato de seguro, que yo me doy por satisfecho con la plata que me den por el seguro. Entonces, sería interesante, por ejemplo, que a uno le den 2 millones por el daño por póliza y que eventualmente uno hubiera obtenido 20, 30 millones o 15 en un juicio por la reparación de daños, ¿verdad? Y uno simplemente no fue al juicio porque hizo ese trato o llegando donde el árbitro o donde el juez sacan el contrato y dicen, vea, esta persona hizo un trato conmigo donde se comprometió a darse por satisfecho con lo que recibiera del seguro y el seguro ya le pagó, excepción de pago, se declara con lugar, o excepción de falta de derecho por haberse realizado el pago. Entonces yo creo que los SECs deben ser cuidadosos en el sentido de que no se incluyan cláusulas de ese tipo que curiosamente son legales, pero yo terminaría considerando de manera muy personal que podrían ser leoninas, o sea, abusivas, ¿verdad? Me ganó el tiempo, solamente, pero necesito 2 minutos porque no he hecho el ejercicio que quería hacer con ustedes, es muy breve. A modo de conclusión, yo creo que la ley debe vivirse y por lo menos los desperté, eso era una estrategia para despertarlos porque los veo dormidos a todos. Debe vivirse y debe sufrirse. Lo que voy a decir es polémico. Yo no creo que debamos lanzarnos en desbandado. Yo en otro ejercicio hice un listado de defectos de la ley. Yo descubrí como unos 18 defectos de la ley. Defectos graves, formales y de fondo, que ya uno podría lanzarse a discutir, ¿verdad? Alguien por ahí descubrió otros tantos. De hecho, con la exposición del compañero descubrí otro grave, por lo menos una contradicción en términos de la propuesta que formuló la ley respecto de los elementos penales que debería tener. Que siempre lo había tenido, pero no sabía cómo formularlo. Entonces, es interesante, pero yo no creo que sea el momento ahora. Yo creo que si uno se lanza en este momento a formular una propuesta de ley, se va a encontrar con la misma dinámica de hace 4 años, en el sentido de que no va a tener los elementos necesarios para formular una propuesta con instituciones sólidas, porque el estado del conocimiento no ha avanzado. O sea, hemos coincidido en que todavía no tenemos jurisprudencia, no tenemos doctrina nacional y no tenemos pronunciamientos de las instancias administrativas responsables de aplicar esto. Entonces debemos darnos un espacio, no sé, 5 años, 7 años, tal vez 10, para generar un estado de conocimiento, ¿verdad? Donde tengamos este tipo de pronunciamientos y podamos dar esa base de discusión. Y nada más quería que vieran esta ley. Vean, si ustedes analizan eso, el primer artículo dice que, ok, la gente tiene el investigador
yo vuelvo la cabeza y puedo verlo aquí. Dice que las personas que hayan sufrido daños a la salud como consecuencia de su participación en una investigación, dice, ¿verdad? Todo tipo de investigación, deberán recibir una compensación según la ley y su reglamento. El artículo 31 habla de que quien realice una investigación clínica deberá estar cubierta por una póliza de responsabilidad. Pero vean, el artículo 53 habla de que los daños, las lesiones, los herederos deberán recibir, la indemnización deberá ser como consecuencia directa de la investigación clínica y que tengan relación con los procedimientos de esta, siempre y cuando estos no sean riesgos inherentes de los medicamentos o los procedimientos estándar. Y seguimos, siempre y cuando no se deba a negligencia, impericia o violaciones al protocolo. Entonces, yo no sé, cuando uno lee este artículo, aparte de que esto trastabilla, porque usted no tiene es un régimen que no es objetivo, que tiene usted que probarlo, nos lleva a ese escenario donde el damnificado tiene que ir a un juicio prácticamente a probar todos estos elementos, la culpa, la impericia, para poder cobrar, ¿verdad? Pero además tiene un elemento muy grave, y es que es contradictorio incluso con las instituciones de la responsabilidad civil médica, y es que en la responsabilidad civil médica no importa que la persona haya sufrido un problema. Por ejemplo, les cuento un caso rapidísimo. Una persona viene y le meten una inyección y como consecuencia dexametasona con Voltaren, que es la más típica, y como consecuencia se le daña el nervio ciático. Se determina que no hubo malpraxis ni nada por el estilo, aún así tienen que pagarle, ¿verdad? Cuando dicen, con independencia de que siempre y cuando no sea por los medicamentos o los procedimientos estándar. Eso es una contradicción respecto de cómo se pagan los daños por este tipo de cosas. Entonces nada más los dejo con eso porque me parece que hay un planteamiento erróneo ahí, ¿verdad? Que aquí siempre hemos querido proteger ¿cómo se llama? Al participante, pero aquí la balanza quedó ni siquiera ni a favor del otro, simplemente hay una contradicción. ¿Qué pasa? Bueno, habrá que ver cómo evoluciona la jurisprudencia. Y si integrando todo el ordenamiento se obtienen soluciones coherentes. Algunos riesgos, algunos temores podrían exorcizarse, esperaría yo, pero bueno, y me disculpo por el abuso del tiempo y muchas gracias por soportarme.